Tengo una hija. La aprecio, la amo, pero ella me ve como su enemigo. Si hubieras muerto antes, habría sido mejor. Constantemente te entrometes conmigo o con papá. Esta familia es infeliz por tu culpa. Todo es culpa tuya. Me dijo que en su corazón, soy menos que una simple amante. Mi nombre es Cheng Yan. Cumplí 41 años este año y llevo 18 años casada. Mi hija empezó a distanciarse de mí en la escuela secundaria. Ahora que está en la universidad, casi nunca se comunica conmigo. A menudo llega tarde a casa, se viste de manera demasiado madura y siempre usa mucho maquillaje. Mi marido no la controla porque ni siquiera puede controlarse a sí mismo. Por eso, de vez en cuando, llamo al asesor de mi hija para preguntarle por ella. Hoy no fue diferente. La asesora no se sorprendió al recibir mi llamada, pero parecía más decepcionada que antes. Li Ruoruo ha faltado a clases durante una semana. Es la última de su clase y cada vez que le hablo, no me escucha. Se salta las clases, se ausenta, no le interesa aprender. No sé cómo mi hija se ha distanciado tanto de mí. Solía ser tan adorable, me seguía a todas partes y me llamaba mamá todos los días. Perdón por molestarte, dije. Después de colgar, llamé a la mejor amiga de Ruoruo. Al principio su amiga me dijo vacilante que no sabía dónde estaba Ruoruo. No me lo dijo de mala gana hasta que le dije que iría a su casa a buscarla. Resultó que Ruoruo tenía un novio que había abandonado la escuela secundaria para relacionarse con gente desagradable. Había estado viviendo con este dudoso novio durante algún tiempo. Sentí un dolor punzante en las sienes mientras escuchaba. Siguiendo la dirección que me dio su amiga, encontré el lugar donde se escondía Ruoruo. Era un apartamento pequeño, sucio y desordenado, con la puerta entreabierta sin cuidado, lo que demostraba una total falta de conciencia sobre la seguridad. El interior estaba impregnado de un hedor a humo. En el zapatero de la entrada había zapatillas sucias y calcetines rígidos y malolientes que parecían no haber sido cambiados en días. El suelo estaba lleno de cajas de cigarrillos y basura para llevar. Frunciendo el ceño, empujé suavemente la puerta y vi a mi hija, vestida provocativamente, besando a un chico flacucho con el pelo teñido de rojo. La ropa en la cama estaba desordenada. «Lee Ruoruo», grité. ¿Quién es? El chico saltó, encogiéndose hacia atrás. ¿Quién es esta anciana? Mi hija se apoyó en él, echándose el pelo hacia atrás con indiferencia y mirándome con indiferencia. No hagas un escándalo. Ella es solo la criada. ¿La criada? Me dolió el corazón. Ruoruo, ¿así es como le hablas a tu madre? Se burló, impasible. El chico pelirrojo parpadeó, mirándonos a mí y a Ruoruo. Ruoruo, ¿es ella realmente tu madre? Por supuesto que no. Ella es solo una forastera, se encogió de hombros mi hija, luego se levantó de la cama y encendió un cigarrillo. Estaba de espaldas a mí y su piel expuesta estaba cubierta de marcas ambiguas, lo que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Además de la decepción, sentí una abrumadora sensación de dolor. Ruoruo, ¿por qué? Cállate. Se dio la vuelta con impaciencia y me miró con extremo desdén. Cheng Yan, ¿quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes a controlarme? Todo lo que haces es entrometerte en mi vida y en la de papá. ¿Crees que eres inocente solo porque papá te dejó? Si no sospecharas de él todos los días, si no pelearas con él todos los días, ¿habría ido a An Xiaotian? Deja de actuar como si te hubieran hecho daño, ¿de acuerdo? Apenas había abierto la boca y ella ya me había bombardeado con un aluvión de acusaciones. ¿Inocente? ¿Herida? Todo lo que recuerdo es que desde el momento en que descubrí que estaba embarazada de Ruoruo, mi suegra insistió en que dejara mi trabajo para quedarme en casa y cuidarla. Incluso cuando Ruoruo creció, mi esposo quería que me quedara en casa para ser una madre dedicada. Renuncié a mi puesto de contable senior por el bien de mi familia, me convertí en empleada doméstica, limpiando, cuidando de la familia, perdiéndome por completo. Pensé que mi dedicación me haría ganar el aprecio de mi marido y mi suegra, y crearía un vínculo estrecho con mi hija. Pero todo lo que obtuve a cambio fueron las crecientes exigencias de mi suegra, la indiferencia y hostilidad de mi hija y la aventura de mi marido. Seguí sus deseos, les di prioridad y aún así, terminé sin nada.
Mi hija finalmente regresó a casa, no porque la convencí sino por dinero. Solo cuando estaba en la ruina regresó a casa. Mi suegra estaba encantada de ver a su nieta de vuelta y preparó una comida abundante, pero Ruoruo, todavía enojada, cerró la puerta de golpe y se encerró en su habitación. Me senté en la sala de estar, escuchando las palabras reconfortantes de mi suegra. Ruoruo, no le hagas caso. Ella es solo una forastera. ¿Qué importancia tiene? La abuela la regañará y le dará una lección. Tú, Ruoruo, eres el verdadero tesoro de esta familia. Ni siquiera tuve fuerzas para replicarle, me senté en el sofá, con los ojos cerrados, tratando de encontrar un poco de paz interior. Por la noche Li Yong, mi incorregible marido, regresó a casa. Me lanzó una mirada fría antes de unirse a mi suegra en la habitación de Ruoruo para consolarla. Resulta que mi hija ya les había contado sobre su relación hacía mucho tiempo. La única que no se enteró fui yo. Agotada, tenía pensado irme a dormir temprano, pero escuché las palabras de mi hija. Papá, ¿por qué no te has divorciado de Chen Yan todavía? ¿No sabes que me trata terriblemente mal? La tía Xiaoxian es mucho más amable conmigo. Con mi hija, yo era incluso peor que su amante. Sus palabras me mantuvieron despierta toda la noche. Mientras daba vueltas en la cama, no podía entender por qué todos mis esfuerzos y sacrificios conducían a esto. Durante años trabajé arduamente en esta casa, sintiéndome cada vez más como una sirvienta. Todos los días Li Yong llegaba a casa, tiraba su ropa al suelo para que yo la lavara, tiraba la ceniza de su cigarrillo al suelo para que yo la limpiara y si no le gustaba la comida, tenía que cocinarla de nuevo. Si mi hija y yo teníamos algún conflicto, mi suegra siempre se ponía de su lado, tratándome como a una extraña, haciendo equipo con mi hija para excluirme y burlarse de mí. En esta casa, si me atrevía a quejarme, siempre era yo la que estaba equivocada. Me regañaban por ser melodramática, demasiado exigente, por pensar demasiado. A veces pienso en mi juventud, cuando me casé con Li Yong, que no tenía nada más que amor, y me mudé lejos sin remordimientos. ¿Y qué obtuve a cambio? Antes de poder cumplir con mis deberes filiales, mis padres fallecieron. Yo que me quedé sin apoyo parezco estar pagando por mis acciones pasadas, viviendo una vida de cansancio y decadencia en esta familia. Me he preguntado por qué no me divorcio, por qué no me voy. Creo que es porque tengo miedo. Miedo de no tener a dónde ir después de un divorcio. Casi 20 años como ama de casa me dejaron sin nadie en quien confiar, sin conexiones sociales, sin amigos, sin habilidades. La vida se ha vuelto tan humilde que incluso sabiendo lo de mi amante, lo soporto tragándome mi orgullo. Así que fantaseo con que Ruoruo simplemente está pasando por una fase rebelde. Un día ella crecerá, comprenderá y apreciará mi arduo trabajo y mis intenciones. Fue una larga y tortuosa espera para que ella creciera y comprendiera, y ni siquiera estaba segura de si valía la pena. Mis pensamientos me mantuvieron despierta hasta el amanecer. Tenía la esperanza de echarme una siesta temprano por la mañana, pero mi suegra no me lo permitió y empujó la puerta a la fuerza. Levántate y prepara el desayuno. ¿Cuánto tiempo piensas dormir? ¿Esperas que una anciana como yo cocine para toda la familia? ¿Y si me caigo en la cocina? ¿Puedes permitirte asumir la responsabilidad? Mientras hablaba, encendió deliberadamente la luz del dormitorio. La luz cegadora me hizo chasquear la lengua con irritación. Me tapé la cabeza con la colcha con impaciencia, pero el ruido de afuera no cesaba. Te comes la comida de mi hijo, bebes sus bebidas y no haces nada todo el día. Lo hiciste enojar tanto que no volvió a casa anoche. ¿Cómo puedes llamarte esposa? La familia Li debe haber cometido algún pecado grave para tenerte como nuera. Después de que mi suegra terminó, mi hija, Ruoruo, intervino. Si yo fuera un hombre, tampoco querría casarme con una mujer como tú. No solo eres vieja y poco atractiva, sino que además no cuidas tu cuerpo. No tienes trabajo y te quedas en casa viviendo a costa de los demás. Sus palabras se sintieron como innumerables flechas afiladas que me perforaron el corazón una vez más. Siempre estuve indefenso ante ella. Nuestra Ruoruo seguramente tendrá un futuro bendecido, a diferencia de ella. Incluso si le dieras bendiciones, no sabría cómo aferrarse a ellas. ¡Qué persona tan inútil! ¿Quién querría acabar como ella? Yo nunca seguiré su camino.
Las dos siguieron turnándose para burlarse de mí afuera, como si yo fuera una extraña a la que odiaban. Ante la insistencia de mi suegra, no tuve más remedio que levantarme. Después de lavarme fui a la cocina a cocinar. Había pensado en devolverle la pelea, pero luego pensé que si realmente nos peleábamos, sería agotador. Además, Ruoruo podría ponerse del lado de su abuela y discutir conmigo, y luego salir furiosa de la casa otra vez. Después de todo, esto ya había sucedido varias veces antes. Durante el desayuno, Ruoruo se estaba maquillando mientras conversaba dulcemente con su nuevo novio por teléfono. Mi suegra no la reprendió, sino que la mimó, incluso la alimentó. Observé a Ruoruo con mucho miedo de que hiciera algo de lo que se arrepintiera estando fuera. Así que después del desayuno fui a su habitación. En ese momento ella estaba frente al espejo, ajustándose su falda ultracorta y su top escotado. Ruoruo. Me miró y frunció el ceño. ¿Qué quieres? ¿Tienes un nuevo novio otra vez? ¿Qué tiene eso que ver contigo? Resopló con frialdad y me miró de arriba a abajo. Nunca le digas a nadie que eres mi madre. Sus palabras fueron tan duras como siempre. Ruoruo. Intenté hablar con ella con calma. ¿Conoces bien a este chico? ¿Crees que es confiable? ¿Está bien faltar a clases y pasar el rato con él todos los días? Basta. Ella estaba furiosa y me arrojó su bolso. Ruoruo. Estaba muy enojada. ¿Por qué eres tan desagradecida? Ruoruo no tenía miedo en absoluto y me miró con enojo. ¿Has dicho suficiente? ¿No puedes dejar de entrometerte en mi vida? Mi hija estaba parada frente a mí, gritándome furiosamente. Al oír el alboroto, mi suegra se acercó corriendo y preguntó qué estaba pasando. Miré a Ruoruo con decepción, viéndola caminar hacia mí paso a paso, con tacones altos inapropiados para su edad. Cheng Yan, ¿sabes que cada vez que salgo, la tía Xiaoxian me da dinero? Incluso esta bolsa que ves la compró la tía Xiaoxian. Porque nunca me compras nada. Comparada contigo, ella es más como mi madre. En ese momento algo muy dentro de mí pareció romperse, tal vez era mi dignidad. Ruoruo salió furiosa y cerró la puerta de un portazo. Mi suegra se dio una palmada en el muslo con frustración y me regañó. Si no puedes cuidar de tu hija, está bien, pero ¿por qué tienes que interferir en todo? Alguien más te ayuda a cuidarla y ni siquiera sabes cómo agradecerle. Siempre haces que toda la familia se sienta infeliz. Realmente no sé cómo Ruoruo terminó con una madre como tú. Es realmente desafortunada. Bajé la cabeza con expresión sombría y silenciosa. Ni siquiera mi suegra encontró alegría en sus regaños, así que recogió todo y salió a jugar mahjong. Recogí la bolsa del suelo y me quedé mirándola durante un largo rato. Guo Xiaozhen era colega de Li Yang y habían estado juntos durante años. Yo lo sabía desde hacía mucho tiempo. Tanto ella como Li Yang tenían sus propios ingresos. A diferencia de mí, que dejé mi trabajo para convertirme en ama de casa a tiempo completo, ahora sin un solo centavo de ingresos, dependo completamente de la asignación mensual que me dio Li Yang. Esta asignación también tenía que cubrir todos los gastos del hogar. Y en algún momento Ruoruo desarrolló un gusto por los artículos de lujo. La última vez le regalé un vestido de flores como regalo de cumpleaños, que había ahorrado durante mucho tiempo para comprarlo. Se sintió avergonzada y nunca se lo puso, ni una sola vez. Más tarde quise compensarla invitándola a comer, pero se negó y dijo sin rodeos que quería la nueva colección de Burberry. Me quedé callada porque no podía permitírmelo. Al ver que no estaba de acuerdo, ella se fue furiosa a buscar a Li Yang. Li Yang era tacaña conmigo pero generosa con ella. Sin pensarlo dos veces, le compró la nueva colección de Burberry. Ruoruo lucía radiante y hermosa con ella. En ese momento no le di mucha importancia, pero un día, mientras limpiaba la casa, vi por accidente que el vestido que le había comprado a Ruoruo había sido usado como cojín en la cama del gato. Hice como que no lo veía, y me lo guardé para mí. Ruoruo no tenía idea de cómo era mi vida. A fin de mes, si me quedaba sin dinero, tenía que comprar las compresas más baratas. Li Yang no me daba dinero extra y a Ruoruo no le gustaba que tocara sus cosas. A lo largo de los años no fui al hospital por enfermedades menores, solo llamaba a Li Yang cuando ya no podía soportarlo más por enfermedades graves.
Nadie podía ayudarme. Comprendí profundamente mi propia insignificancia y absurdidad. También supe lo impotente y autoinfligida que era mi situación. Después de ese día, Ruoruo no volvió a casa durante varios días. No pude encontrarla y cuando llamé a su mejor amiga, descubrí que mi número estaba bloqueado. No pude obtener ninguna información útil cuando fui a su escuela a preguntar. Entonces no tuve más opción que preguntarle a Li Yang. ¿Qué pasa? Después de llamarlo 7 u 8 veces, Li Yang finalmente respondió, impaciente. ¿Dónde está Ruoruo? Ignoré su actitud, solo pensaba en mi hija. Ella no ha ido a la escuela. ¿Sabes dónde está? No dejes que siga comiendo comida para llevar, es malo para su salud. Li Yang se quedó en silencio por un momento, luego me dijo, deja de preocuparte por ella. Dicho esto, colgó. Me quedé mirando la pantalla negra de mi teléfono y me quedé en silencio. El tono de Li Yang indicaba claramente que no estaba preocupado, lo que significaba que sabía dónde estaba Ruoruo. Para reconciliarme con Ruoruo, fui a la oficina de Li Yang. Aunque no estaba segura de si Ruoruo estaba allí, al menos podía preguntarle a Li Yang. Después de todo, ella también es mi hija. Para mi sorpresa, justo cuando llegué a la entrada, me quedé paralizada por lo que vi. Al otro lado de la fachada de cristal del edificio, 3 personas se tomaban de la mano y sonreían alegremente, en perfecta armonía. A la izquierda de Li Yang estaba Ruoruo y a su derecha, Guo Xiaozhen. Los 3 parecían una familia feliz, Li Yang con su traje y Guo Xiaozhen con un vestido blanco. Ruoruo se puso un hermoso vestido nuevo, un bolso nuevo colgando de su brazo y le sonrió a Guo Xiaozhen con un resplandor que nunca antes había visto. En el momento en que salieron, no los evité y me encontré cara a cara con los 3. La sonrisa de Ruoruo se congeló instantáneamente y Guo Xiaozhen se sorprendió por un momento. Li Yang frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo aquí? Murmuré un par de veces, pero no respondí. En cambio, miré en silencio a Guo Xiaozhen. Su delicado rostro no mostraba signos de tener 30 y tantos años, su apariencia bien cuidada era realmente envidiable. Al notar mi mirada, Guo Xiaozhen rápidamente bajó la cabeza como si la hubiera intimidado. Ruoruo fue incluso más agresivo que Li Yang, inmediatamente se puso frente a Guo Xiaozhen. Chen Yan, ¿qué pasa con esa mirada? ¿Estás aquí para causarle problemas deliberadamente a la tía Xiaozhen? Miré a Ruoruo con incredulidad, mi garganta seca y dolorida, incapaz de pronunciar una sola palabra. ¡Basta! Li Yang puso una mano sobre el hombro de Ruoruo y me miró con una pizca de renuencia, deberías regresar. Ruoruo está a salvo conmigo. Papá, ¿por qué no le dices algo? Mírala, claramente está mirando a la tía Xiaozhen a propósito, y la tía Xiaozhen no ha hecho nada malo. Ruoruo frunció el ceño, disgustado. ¡Qué extraño fue! Era claramente mi hija, mi propia sangre, la hija que rescaté del borde de la muerte y sin embargo, ¿estaba defendiendo ferozmente a una amante? La defendía hasta el punto de que me sentí celosa, envidiosa y disgustada. De repente me di cuenta de algo, ¿cómo podía sentir asco por mi propia hija? ¿Por qué? Antes de que pudiera pensarlo más, los 3 ya se habían ido, y Ruoruo incluso me dirigió una mirada de desdén. Se alejaron de la mano como una familia. Vagué aturdido durante muchos días después de regresar a casa, hasta que llegó el día del recuerdo de mis padres y finalmente salí. Ese día llovió. Li Yang y Ruoruo todavía no habían llegado a casa y mi suegra estaba jugando al mahjong. Usé el poco dinero que me quedaba para visitar las tumbas de mis padres. El cementerio no estaba en una buena ubicación. Mientras miraba las lápidas bajo los truenos y relámpagos, no sentí miedo, solo un arrepentimiento abrumador y una culpa sin precedentes. Papá. Mamá. Me arrodillé en el suelo, llorando incontrolablemente. No fue hasta que estuve exhausta de llorar que mi dolor se detuvo por un momento. Por alguna razón, no quería volver a casa. Compré un vaso de leche en una tienda y caí en un sueño profundo, desplomada sobre la mesa. En mi sueño, mis padres regresaron. Eran tan cariñosos como los recordaba, preparando una mesa llena de comida deliciosa y humeante. Me rodearon y me preguntaron por mi bienestar. Papá me sirvió comida y mamá me acarició la cara, diciéndome con lástima lo mucho que había sufrido a lo largo de los años.
El calor del sueño me hizo reacio a despertar, pero el dueño de la tienda me despertó con suavidad. Vi el atardecer y el resplandor del anochecer afuera, y supe que era hora de irme. En el camino de regreso mi corazón se sentía pesado. De repente una llamada telefónica desconocida interrumpió mis pensamientos. Me pareció extraño porque no reconocía el número y no tenía muchos amigos. Hola. Hola, ¿es la señorita Cheng Yan? La voz del otro lado era la típica voz de una mujer de negocios. Dudé un momento y luego respondí que sí. Lo que siguió fue una serie de noticias impactantes. Antes de que mis padres fallecieran, me habían dejado 3 propiedades, 2 locales comerciales en el centro de la ciudad y una suma de dinero. Eran los ahorros de toda su vida, todo dejado a su única hija. Me quedé allí atónita, desconcertada durante un buen rato. Espera, ¿ahora tengo dinero? Entonces, ¿esto significa que ahora puedo comprarle a Ruoruo lo que quiere? ¿Puede volver conmigo para siempre? No pude evitar sentir un atisbo de alegría. Corrí a casa ansiosa por compartir las buenas noticias, pero cuando llegué a la puerta, me encontré con el sonido de risas desde adentro. Oh Yao Zen, he estado esperando ansiosamente. Era la voz de mi suegra. Luego vino la voz de Ruoruo, no dejemos que Cheng Yan regrese hoy, arruinará el ambiente. Li Yang intervino, hoy es el día del recuerdo de sus padres. Ella no volverá a... ¿Pero dónde dormirá? Guo Qiaozen fingió preocupación. ¿A quién le importa? Dormiré con la tía Qiaozen esta noche, dijo Ruoruo con su voz llena de afecto. La habitación se llenó de armonía y calidez. Me quedé de pie en la puerta con la mano en el pomo, incapaz de moverme. Su risa dejó en claro que no era bienvenida a entrometerme en su tiempo en familia. Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, las palabras de Ruoruo destrozaron la última pizca de esperanza que tenía. Mi mayor deseo es que la tía Qiaozen se convierta en mi madre. Sentí como si una bomba hubiera explotado en mi cabeza, dejándome un zumbido en los oídos. ¿La tía Qiaozen se estaba convirtiendo en mamá? No importaba cuánto tiempo me había estado engañando a mí misma, no podía borrar de mi mente la imagen del rostro sonriente de Ruoruo hacia Guo Qiaozen. Era como si mi subconsciente estuviera luchando conmigo, tratando de decirme que mi hija había dejado de verme como su madre hacía mucho tiempo. Si la tía Qiaozen fuera mi madre, nuestra familia sería muy feliz. Las palabras de Ruoruo rompieron mi última línea de defensa. En medio de sus risas, abrí la puerta que no debería haber abierto, mi rostro carecía de emoción. Mi entrada fue como un bloque de hielo arrojado al agua hirviendo, enfriando instantáneamente la habitación. ¿Por qué has vuelto? Mi suegra, Mumei, me frunció el ceño. La risa de Ruoruo cesó y puso los ojos en blanco. ¿Qué estás haciendo aquí? Li Yang me miró con una expresión complicada. Guo Qiaozen, por otro lado, me evaluó cuidadosamente antes de fijar su mirada en mi paraguas y el barro en mis zapatos. Oh, todavía está lloviendo afuera. Cuñada, ¿no tienes frío? ¿Quieres que te sirva una taza de agua caliente?, dijo, pero no se movió del sofá. Los miré uno por uno. A Li Yang, que evitaba mi mirada, a Ruoruo, cuyos ojos estaban llenos de desdén, a Mumei, que me miraba con desprecio, y finalmente a Guo Qiaozen, que llevaba una máscara de falsa sinceridad. Sin decir palabra, tiré a un lado mi paraguas y entré en la habitación sin cambiarme de zapatos. Mumei inmediatamente saltó y me señaló. ¿Crees que esto es un parque? ¿No sabes que tus zapatos están sucios? Ruoruo se burló. Abuela, de todos modos no limpias la casa. No te enojes. Haz que ella friegue los pisos más tarde. Mumei se sentó, dándose cuenta de que Ruoruo tenía razón. Fui a mi habitación y comencé a hurgar en el armario, buscando lo que necesitaba. El sonido de mi búsqueda llamó la atención de Li Yang. Chan Yan, dijo con voz ronca, ¿qué estás buscando? No respondí. Chan Yan repitió, esta vez con urgencia, ¿no has aceptado esto ya? Hice una pausa y lo miré lentamente. Bajo mi mirada, sus ojos se volvieron culpables y evasivos. La habitación quedó en silencio durante un largo rato, el tiempo suficiente para que yo recordara todos los años que habíamos estado juntos, desde nuestro primer encuentro hasta el enamoramiento, el matrimonio, su traición y ahora nuestro distanciamiento. Li Yang, divorciémonos.
La discusión estaba a punto de estallar. Tan pronto como Mumei escuchó la palabra divorcio, irrumpió furiosa y me señaló mientras gritaba. Impresionante, ¿eh? ¿Crees que puedes obtener una parte de la propiedad ahora que estás hablando de divorcio? ¿Crees que te dejaremos hacer lo que quieras? Li Yang me miró con incredulidad, pero yo sostuve su mirada con calma. Eres un parásito chupasangre, una sanguijuela inútil que holgazanea en casa todo el día. ¿Qué tienes además de depender de mi hijo? Mumei estaba de pie con las manos en las caderas, hirviendo de ira. Si tienes agallas, entonces vete. Mi hijo se divorciará de ti mañana y no recibirás ni un solo centavo de nosotros. Quiero ver a dónde irás, una persona sin padres. ¿Sin hogar en las calles? ¿Mendigando comida? Li Ruoruo, para no quedarse atrás, se apoyó contra la puerta y se unió a las burlas de la familia Li. Eres realmente estúpida si crees que amenazar con el divorcio afectará a tu padre. En realidad, tu padre lleva mucho tiempo queriendo dejarte. Si no fuera por la ayuda que le diste al principio, se habría divorciado de ti hace mucho tiempo. Sus palabras me recordaron que en aquel entonces, Li Yang no tenía nada. Fui yo quien lo ayudó y lo hice por voluntad propia. Mumei se burló. ¿A eso le llamas ayuda? Mi hijo la ha apoyado todos estos años, y aunque ella haya trabajado como un caballo durante varias vidas, no podría pagarle. La amargura y el sarcasmo eran el sello distintivo de esta familia hacia mí. Guardé mi identificación y documentos importantes en la bolsa que había usado durante más de 10 años, reprimiendo mis emociones y les hablé con frialdad. Cuando Li Yang no tenía nada, fue mi padre quien lo ayudó a conseguir el capital para iniciar su negocio. Cuando Li Yang compró esta casa, fue mi madre quien dio el dinero para las renovaciones. El día que nació Li Ruoruo, Li Yang estaba con Guo Xiaozhen. Lo supe desde el principio. El día que murieron mis padres, Li Yang estaba en el lugar de Guo Xiaozhen, mientras que yo me vi obligada a cuidar a Li Ruoruo, que lloraba. Mumei replicó de inmediato, Cheng Yan, ¿no estás siendo demasiado dura? ¿Cómo puedes pintarte como tan inocente? ¿No estaba mi hijo trabajando duro por esta familia? ¿Dura? Solté una risa leve y miré directamente a los ojos de Mumei. Las cosas que dijiste fueron mucho más duras que todo lo que estoy diciendo ahora. ¿Estás mintiendo? Mumei miró nerviosamente a Li Ruoruo. A todos ustedes les miento siempre, porque soy un extraño ante sus ojos. Seguí empacando mis cosas mientras hablaba. Incapaces de discutir, se quedaron en silencio. No miré sus expresiones, pero seguí exponiendo los años de opresión y mi resistencia. Durante todos estos años, he hecho todo lo que una sirvienta debe hacer en esta casa, sin ninguno de los derechos de una ama. Desde el nacimiento de Li Ruoruo hasta sus años de escuela secundaria, la cuidé, pero tú le atribuiste todo a Li Yang, quien rara vez estaba en casa y solo enviaba unos pocos miles de yuanes cada mes. Me dejaste seco hasta los huesos, y aún así dijiste que no servía para nada. Habiendo dicho todo esto, me eché la mochila al hombro y me preparé para irme. Como esperaba, vi el rostro hosco de Li Yang, el de Mumei enrojecido por la ira y la expresión compleja de Li Ruoruo. «Vete». Mumei abrió la puerta. «Déjala ir. Ella no es nadie, no tiene familia, ni dinero, ni trabajo. Quiero ver dónde acabará. Siéntete orgullosa. No vuelvas arrastrándote. Eso solo hará que te desprecie más», dijo Li Ruoruo con frialdad, mirándome fijamente. Li Yang permaneció en silencio todo el tiempo. Guo Qiaoshan estaba sentada en la sala de estar, observándonos, o mejor dicho, observándome a mí, con una mirada de satisfacción victoriosa. Pero a mí no me importaba. Había perdido la fe en todos los miembros de la familia Li. Sin mirar atrás me alejé arrastrando mi maleta y mi bolso, caminando por el oscuro sendero de la noche. El viento frío me hizo recordar involuntariamente un incidente del pasado. Poco después de dar a luz a Ruoruo, una noche descubrí la existencia de Guo Qiaoshan en el teléfono de Li Yang. Esto dio lugar a una feroz discusión entre Li Yang y yo, con Mumei avivando las llamas desde un costado, aislándome. Al final Li Yang, impulsado por la ira, me golpeó. En ese momento salí furioso de la casa, pero tan pronto como llegué a la puerta, me di cuenta de que no tenía dinero, ni siquiera para un taxi.
Quise quejarme con mis padres, pero recordé que ya no estaban vivos. Entonces los gritos de Ruoruo resonaron dentro de la casa. En ese instante una fuerza invisible me encadenó y mis pies se sintieron tan pesados como el plomo. No podía irme. Solo podía empujar la puerta y regresar. Al verme regresar, Li Yang y Mumei se burlaron de mí durante mucho tiempo, menospreciándome hasta el punto de hacerme inútil. Me rendí, admití mi error, me disculpé y volví a la habitación, sosteniendo en mis brazos a Ruoruo, que no paraba de llorar. Aquellos días fueron verdaderamente lamentables. Mis padres siempre me habían enseñado a tener respeto por mí misma y a ser fuerte. ¿Cuándo me alejé tanto de sus enseñanzas? Debía vivir para mí, no para un pariente de sangre o una promesa. Como la familia Li me trataba de esta manera, no tenía nada a lo que aferrarme. ¿Y qué pasaba con Li Ruoruo? Ya no sería mi hija y no habría más conexión entre nosotras. Pasé una noche en un hotel y elegí la habitación individual más barata. Al día siguiente Li Yang me llamó y nos reunimos en la oficina de asuntos civiles. Li Yang, a partir de ahora finalmente podrás estar con Guo Xiaoshan abiertamente. Felicidades, ya no tienes que preocuparte por el juicio de los demás. Sonreí levemente, mis palabras estaban plagadas de púas ocultas. Li Yang se dio cuenta de que mis palabras eran desagradables y, con los labios fruncidos, se fue con una cara hosca sin siquiera despedirse. ¡Qué grosero! Vi alejarse su coche con una fría sonrisa en los labios. Una vez resuelto el desdichado matrimonio, cumplí con los trámites y me dirigí a la casa que me habían dejado mis padres. La casa estaba en el corazón de la ciudad, recién reformada con un estilo que me encantaba. Dejé mi equipaje en el suelo, examiné minuciosamente la casa por dentro y por fuera y no pude contener mi alegría. Me costó un rato calmarme antes de dirigirme al banco. Saqué una suma sustancial de los ahorros que mis padres me habían dejado. Fue una cantidad bastante grande. Finalmente pude usar mi propio dinero para comprar ropa, cambiar de teléfono, cambiar de cartera e invertir en mí misma. Salones de belleza, gimnasios, hospitales. Pasé varios meses renovándome de pies a cabeza. Ahora, al mirarme en el espejo a la persona radiante, apenas podía creer que un día no tendría que lucir desaliñada como una sirvienta. Al regresar al cementerio, acaricié suavemente la lápida y dije en voz baja: «Mamá, papá, parece que su hija está volviendo lentamente. Sé que siempre me cuidarás». En la foto en blanco y negro, las sonrisas de mis padres seguían siendo cálidas. 3 meses después del divorcio, Li Yang y Guo Xiaojun se casaron. No sentí ninguna onda en mi corazón, ya que ya no tendría ningún vínculo con la familia Li. Justo cuando pensaba que nuestras vidas ya no se cruzarían, ocurrió un evento inesperado. Li Ruoruo me llamó. Ese día, estaba recogiendo mi nuevo auto. Sentado adentro, respondí con curiosidad a su llamada. Chan Yan. Ahora entiendo por qué tuviste la audacia de divorciarte, tus padres te dejaron una herencia, ¿no? La apertura de Li Ruoruo fue un rugido fuerte como una musaraña del mercado. No sientes ninguna obligación. Soy tu hija, después de todo. Parecía que se habían enterado. Levanté una ceja ligeramente. ¿Obligación por qué? Chan Yan. Ella gritó mi nombre con rabia. La abuela tenía razón, eres una mujer de corazón frío. Una vez que supiste que tenías dinero, te apresuraste a divorciarte, temiendo que papá y yo gastáramos un solo centavo tuyo. Eres tacaña hasta la médula. Sonreí sin molestarme en replicar, pero respondí con calma con un simple zumbido. Ese único zumbido la agitó aún más, lo que la hizo soltar palabras más duras. Tu dinero es mío. ¿Lo estás escondiendo para morir con él? Soy tu único heredero. Si no me compras una casa, un auto y me dejas ahorros, nos veremos. Me aseguraré de que termines en la cárcel. Dicho esto, colgó el teléfono. No pude evitar sacudir la cabeza y suspirar. No leer realmente puede arruinar vidas. De todos modos, Li Ruoruo y yo ya no tenemos nada que ver. Lo que ella quiera hacer es asunto suyo. Aproveché mis habilidades anteriores para postularme a un puesto de contabilidad y reingresé al mercado laboral. Aunque estaba un poco oxidado, pasé algunas noches familiarizándome con el software y los métodos actualizados y comencé de nuevo en esta área.
Pero después de unos pocos días, Li Ruoruo y Mumei encontraron mi nueva dirección. Para no molestar a los vecinos, los dejé entrar. Me preguntaba cómo te fuiste con tanta elegancia esta vez. Mumei miró a su alrededor y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Resulta que escondías algo bueno en tu bolsillo. De todos modos, todo será mío en el futuro. Li Ruoruo se dejó caer en el sofá y estiró los brazos. Abuela, ¿qué habitación te gusta? Serví un vaso de agua y tomé un sorbo. Esta casa no tiene nada que ver contigo. Li Ruoruo me miró con los ojos en blanco. El hecho de que tú digas que no es así no significa que sea así. La ley tiene la última palabra. Una cosa es que ella sea analfabeta, pero Mumei también lo es. Mi nieta tiene razón. Cuando llegue el momento, el dormitorio principal será suyo, el segundo dormitorio mío y veremos si a Kyaocen le gusta la decoración. Después de todo, ahora está embarazada, necesita vivir en un buen lugar y no puede ser estafada. Nieto. Wu Kyaocen está embarazada. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Ninguna de mis cosas irá a parar a manos de nadie. ¿Te vas o no? Saqué mi teléfono y le sonreí. ¿Te vas? Li Ruoruo me miró de reojo. Cheng Yan, eres tú quien debería irse, ¿no crees? Mumei intervino, puedes olvidarte de volver a casarte, pero las cosas seguirán siendo de Ruoruo. Tal vez podamos darte unos miles de yuanes y dar por terminado el día. ¿Unos cuantos miles de yuanes? No pude evitar reírme para nada enfadado, e hice una llamada telefónica sin decir nada más. Li Ruoruo de repente me miró preguntándome con cautela, Cheng Yan, ¿a quién llamas? A la policía, dije con una profunda sonrisa. Tan pronto como terminé de hablar, tanto Li Ruoruo como Mumei se quedaron estupefactos. La policía les dio un sermón severo y una advertencia hasta cierto punto. Pero ella es mi madre, tiene que cuidarme. Por el bien de sus intereses, Li Ruoruo no dudó en utilizar su relación madre-hija. Sin embargo, la policía le dijo sin reservas que su información de identidad muestra que tiene más de 18 años. La obligación de la señorita Cheng hacia usted es completa. Apoyado contra la puerta, observé la expresión derrotada de Li Ruoruo y el chasquido de la lengua de Mumei, sintiendo una sensación de placer vengativo. Al no lograr nada, tuvieron que apretar los dientes y marcharse de mi casa. Esa tarde Li Yang me llamó. Supuse que estaba preocupado por lo que había sucedido durante el día. Sin pensarlo, bloqueé su número y borré todos los contactos de la familia Li. Con la paz restaurada, mi vida volvió a la normalidad. Pero la familia Li fue aún más problemática de lo que imaginaba, tratando de todas las formas posibles de invitarme a cenar, acosándome durante más de una semana. Para terminar con esto de una vez por todas, finalmente acepté ir. En la sala privada estaba toda la familia. Wu Xiaocen extendió su mano, adornada con un brazalete de oro, hacia mí. Me alegro mucho de que hayas podido venir. Le di una leve sonrisa, celebrando internamente su entrada en la jaula de la familia Li. ¿Qué pasa con llamarme aquí? Apoyé la barbilla y miré a la familia con una sonrisa, el anillo en mi dedo reflejaba una luz deslumbrante. Li Ruoruo me miró con tristeza, mamá me va a dar un hermanito. Nuestra familia está aquí para compartir las buenas noticias contigo. ¿Mamá? Le sonreí a Wu Xiaocen que estaba a su lado. ¿Qué pareja madre-hija tan adecuada? ¿Eso es todo?, pregunté con indiferencia, entrecerrando los ojos ligeramente. Al ver mi falta de reacción, un rastro de decepción y resentimiento brilló en los ojos de Li Ruoruo. Se miraron el uno al otro y Li Yang fue el primero en romper el silencio. Chen Yan me miró con seriedad. Después de todo, estábamos casados. Ruoruo no es solo mi hija, sino también tu propia sangre. No puedes darle la espalda por completo. Oh, pregunté con curiosidad, ¿no te basta con ella? Recuerdo que tenías muchos ahorros a lo largo de los años. Li Yang hizo una pausa, frunció los labios y evitó mi mirada. Mumei aprovechó la oportunidad para cubrirme. Cheng Yan, Ruoruo es tu hija. No lo reconozco, dije con decisión. Tú. Li Ruoruo golpeó la mesa con ira, con un rastro de agravio en su rostro. Wu Xiaocen intentó calmarla apresuradamente, sus esfuerzos parecían exagerados teatralmente.
Chen Yan, siempre adoraste a Ruoruo más que a nadie, suspiró Li Yang. Miré el rostro de Li Yang y bajé la mirada. Entonces incluso tú sabes cuánto me importaba, ¿eh? Por un momento se quedó sin palabras. Aprovechando la situación, Mu Mei intervino rápidamente. Sí, todos pueden ver cuánto amas a Ruoruo. Ella cuenta contigo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que todos ustedes quieren? Levanté la cabeza y los miré. Creyeron ver un rayo de esperanza y cada uno de ellos me sonrió expectante. Oh, no mucho. Mu Mei se rió. Solo una casa y un auto serían suficientes. Quiero una casa en el centro de la ciudad. Y un coche, le preguntaré a mi novio qué tipo de coche le gusta. Exclamó Li Ruoruo emocionada. Había perdido la cuenta de cuántos novios había tenido hasta ahora. Sí, Ruoruo tiene razón, asintió Mu Mei con una sonrisa, pero sus ojos se dirigieron hacia el vientre de Guo Xiaozhen, pensando claramente en su querido nieto. Lo encontré bastante divertido y levanté la barbilla para estudiarlos. Entonces Li Yang no está comprando estas cosas para Ruoruo porque ya lo has planeado, quieres ahorrar su dinero para el hijo en el vientre de Guo Xiaozhen, ¿no? Chen Yan, no digas tonterías. Mu Mei se puso ansiosa de inmediato. La sonrisa de Li Ruoruo se congeló y se giró para mirar a Li Yang y Guo Xiaozhen. No escuche sus mentiras, dijo Guo Xiaozhen torpemente abrazando a Li Ruoruo. Tu hermano aún es joven. ¿Cómo podría competir contigo por algo? Pero Li Ruoruo la apartó y miró directamente a Li Yang. Es así. Después de un largo silencio, Li Yang bajó la cabeza. Él es mi hijo. Tienes a Chen Yan para que te cuide. Es justo. Conocía bien la competitividad de Li Ruoruo y pude ver la decepción en su rostro en ese momento. Al escuchar su conversación, no pude evitar reír. Tu familia Li realmente sabe soñar. ¿Cuándo dije que le compraría algo? De repente sus expresiones cambiaron. Chen Yan. Li Yang me miró con enojo. ¿Es divertido jugar con la gente? Me cepillé el cabello con calma. Ya me divorcié de ti. Ninguno de los miembros de tu familia Li tiene nada que ver conmigo. En cuanto a Li Ruoruo, ella es solo una extraña que tomó prestado mi útero para nacer. Mis palabras lastimaron aún más a Li Ruoruo, que ya estaba herida. Pero esta vez no me importó. Tomé mi bolso y me fui sin mirar atrás. Nadie intentó detenerme. Desde entonces no tuve más vínculos con la familia Li y nunca más me buscaron. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 años. Tuve la suerte de volver a casarme con un hombre maduro y estable llamado Lin Feng. Era una persona educada, con mucho conocimiento y que provenía de una familia sana. Me cuidaba meticulosamente sosteniéndome en la palma de su mano, haciéndome entender lo que se siente al ser amada. Ese año cuando Lin Feng y yo fuimos al hospital a visitar a sus padres, inesperadamente me encontré con alguien que me sorprendió. ¿Li Ruoruo? Me quedé perplejo y miré hacia arriba para verla salir sola de la sala de enfermedades infecciosas. Su rostro estaba pálido y me miró en estado de shock. ¿Mamá? Antes de que pudiera terminar de llamarme, su mirada se posó lentamente en el anillo de bodas que llevaba en la mano. En su rostro estallaron emociones complejas y vi lágrimas inconfundibles brotar de sus ojos. Finalmente Li Ruoruo esbozó una sonrisa amarga, bajó la cabeza y con tristeza contenida, pasó a mi lado sin decir palabra. A lo largo de los años, aunque no tuve interacción con la familia Li, escuché algunas noticias. Guo Xiaozhen y Li Yang se habían mudado a otra provincia para acompañar a su hijo en sus estudios, mientras que Mu Mei, que había cumplido su deseo de tener un nieto, ya no se preocupaba por Li Ruoruo. Después de eso, la abandonaron por completo como su peón. Me volví para ver la figura solitaria de Li Ruoruo mientras se apoyaba contra la pared y se alejaba. No dije nada, porque ya no éramos madre e hija.